Bueno, continuando con el desarrollo del tema 1, vamos a avanzar en esta unidad de las bases físicas y químicas de la herencia. Vamos a avanzar con las bases químicas, o sea, el ADN. Dentro de las bases químicas vamos a trabajar con la estructura del ADN, la desnaturalización del ADN y las propiedades de renaturalización que tiene esa base química de la herencia. Muy simple, algo de historia para tener en cuenta cómo surgió la estructura del ADN, cómo se pudo descubrir hace aproximadamente 68 años. Rosalind Franklin, por difracción de rayos X, pudo obtener una primera imagen del ADN que fue denominada la foto 51, que dio la evidencia fundamental para descubrir o conocer cómo era la estructura del ADN. Ya en febrero del año 1953, con solo 33 años, en su nota escribió: la estructura del ADN tiene dos cadenas. Maurice Wilkin, que trabajaba con Rosalind, mostró la fotografía que no había sido publicada Watson, y Watson y Crick, en función de esa fotografía, lograron descifrar la estructura actual que conocemos del ADN y la publicaron en abril del año 1953. Ese fue el esquemita que ellos mostraron, la estructura de doble hélice, y al final del artículo expresaron agradecimientos a Wilkin y Franklin. Y bueno, en muy poco tiempo Rosalind Franklin murió de cáncer, posiblemente debido a los trabajos con la difracción de rayos X, y algún tiempo después, 9 años después de la publicación, Watson y Crick recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962. Lamentablemente nadie se acordó de quién había obtenido hace 10 años la foto 51 que permitió determinar la estructura del ADN. ¿Cómo es la estructura de ese ADN que sirve como almacenamiento de la información genética en cada una de las células? La estructura del ADN cuenta solamente con un abecedario de 4 letras, o sea, 4 nucleótidos, ¿sí? Muy simple. Cada nucleótido está conformado por una base nitrogenada, puede ser una purina o una pirimidina, una desoxirribosa y el grupo fosfato. Dentro de las bases nitrogenadas tenemos a la adenina, entonces tendríamos nucleótidos de purina a partir de la adenina más el grupo fosfato más la desoxirribosa, y en el caso de que sea guanina la base nitrogenada, tendríamos un nucleótido de guanina. Los nucleótidos de pirimidina son conformados por la timina y por la citosina como bases nitrogenadas. La doble hélice contiene las bases hacia adentro, adenina enfrentada a timina por un doble puente hidrógeno, doble enlace puente hidrógeno, y guanina con citosina por un triple enlace puente hidrógeno. El armazón azúcar-fosfato se encuentra hacia afuera de esa doble hélice, formando la estructura clásica característica del ADN. Entonces el ADN es un helicoide dúplex dextrógeno con 2 cadenas de polinucleótidos, donde se da una estructura de escalera tipo caracol, con un diámetro aproximado de 20 Armstrong, donde cada base ocupa aproximadamente 3,4 Armstrong de esa escalera, y cada vuelta de rosca de la escalera serían alrededor de 34 Armstrong, que serían unos 10 nucleótidos. Ese armazón azúcar-fosfato que se encuentra en la parte externa se une a través de puente de enlace de fosfato entre las pentosas con una dirección 5', 3'. Las bases están enfrentadas hacia adentro, como dijimos, adenina timina con 2 enlaces puente hidrógeno y guanina citosina con 3 enlaces puente hidrógeno. Son los que permiten estabilizar ese ADN, ese helicoide, y explican las propiedades del ADN. Las dos hemihélices tienen polaridad 5', 3' de manera inversa. El modelo del ADN determinado por Watson y Crick es el que se observa aquí en la pantalla, el helicoide, las bases hacia adentro y el armazón azúcar-fosfato hacia afuera.
El ADN puede contener cualquier secuencia de pares de bases sin cambiar esa conformación de doble hélice. La secuencia de bases, en definitiva, es la que contiene la información genética. Si podemos ver distintas secuencias de bases, aquí tenemos 3 secuencias que, como verán, tienen distinto ordenamiento de los nucleótidos, ¿sí? Y se podría armar una serie casi infinita de posibilidades, incluso con una misma cantidad de nucleótidos, ¿sí? Se pueden contener mensajes muy diferentes con solo tener diferentes secuencias, ¿sí? Aquí tenemos 3 ejemplos de 3 moléculas de ADN, la molécula A, B y C, con la doble cadena, adenina siempre enfrentada a timina, citosina siempre enfrentada a guanina. Chargraf determinó estas reglas, que son lógicas en función de la composición del ADN. Siempre la relación entre adenina y timina va a ser 1, la relación entre guanina y citosina va a ser 1, y la relación entre purinas y pirimidinas también va a ser igual a 1. La diferencia entre los distintos ADN, ¿cuál va a ser? La relación entre adenina más timina, que va a ser diferente a la relación guanina-citosina. Aquí tenemos 3 ADN diferentes por su composición, ¿sí? Fijémonos que la molécula A tiene 18 pares de bases AT en relación a 10 de GC, da una relación 1,8, a diferencia de las moléculas B y C que tienen la misma relación, 16 pares AT versus 12 pares GC. Sin embargo, las moléculas B y C son diferentes en que en la secuencia de nucleótidos, que es diferente entre las dos moléculas, lo que hace que sean ADN distintos que den información diferente. Aquí tenemos el ejemplo de varios organismos donde está la relación entre purinas y purinas entre sí, adenina con guanina, citosina con timina. Fíjense que la relación es más o menos la misma. Si sumamos las purinas y las relacionamos a las guaninas, también estamos en una relación de 1. La diferencia va a estar dada entonces en la cantidad de ADN, en el valor C de ADN que tenga cada una de las especies. Algunas tienen valores de C de ADN altos, otras, como los virus que están al fondo de la tabla, tienen un C de ADN muy pequeño, muy pequeños. Inclusive algunos son cadenas monocatenarias de ARN. Fíjense que está reemplazada la timina por uracilo. Recordemos que cantidad C de ADN es la cantidad total de ADN de un núcleo haploide, o sea, donde cada cromosoma está una sola vez y con una sola cromática. Entonces, si tenemos en cuenta esto y tenemos en cuenta que un picogramo de ADN son 10 a la menos 12 gramos, podemos aproximadamente tener una idea de la cantidad de ADN que tendría cada especie en relación a que un picogramo de ADN son aproximadamente 31 centímetros de ADN. Entonces multiplicamos el valor C de cada especie por 31, tendríamos una idea de la cantidad, la longitud, entre comillas, de ADN que tendría cada especie. El maíz, por ejemplo, con 7,5 picogramos, tendría cada célula 2,25 metros de ADN. Los humanos tendríamos alrededor de 90 centímetros. Así, algunas especies, inclusive este virus, por ejemplo, del mosaico del tabaco, tendría menos de una centésima parte de 1 milímetro de ADN. Eso es lo que cantidad de ADN que contendría un C de ADN de esa especie. Si lo relacionamos al peso, un Dalton, que es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, podríamos obtener el peso molecular de ADN de cada una de estas células. Por ejemplo, de la célula haploide humana pesaría 1,91 por 10 a la 12 Dalton. Eso es en relación a la estructura del ADN.